Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Yo creo que todos aquí hemos visto la película El Rey León. ¿Hay alguien que no la haya visto por casualidad? Lo que todos hemos visto en algún momento, la famosa película de Disney, El Rey León. En la historia del Rey León, Simba, que es el protagonista, vive lejos de su propósito. Después de huir, se instala en una vida cómoda, despreocupada, repitiendo la famosa frase Hakuna Matata. Come, vive tranquilo, evita su pasado, pero también evita su llamado. Ahora, todo cambia cuando aparece un personaje medio enigmático, Rafiki, y lo confronta. Luego, en una escena clave, Simba tiene una revelación. Recuerda quién es realmente. Y entonces escucha la voz de su padre, Mufasa, que le dice, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y en ese momento en la película se produce un punto de quiebre, porque Simba ya no puede seguir viviendo igual. Cuando escucha la voz del padre, recordándole quién es, Simba ya no puede seguir viviendo igual. No es solo emoción, es un despertar, y ese despertar lo lleva a tomar una decisión, y esa decisión es volver y enfrentar lo que había abandonado. Y ustedes ya conocen el resto de la historia. Finalmente se transforma en el nuevo rey. El pueblo de Israel estaba viviendo, por decirlo así, su propia versión del Hakuna Matata. Habían llegado del exilio de Babilonia, estaban reconstruyendo su vida, sus casas en Jerusalén, vivían una vida bastante cómoda, estaban todos ocupados en sus asuntos, pero habían olvidado el propósito de Dios. Y es ahí cuando Dios habla, y habla por medio del profeta Ageo. Un profeta no es más que un portavoz, alguien que habla un mensaje de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace el profeta Ageo? El profeta simplemente le recuerda a Jerusalén, al pueblo de Jerusalén, le recuerda quiénes son. Son el pueblo de Dios. Los lleva a temer al Señor, los despierta espiritualmente y los hace volver a la obra que habían abandonado, la reconstrucción del templo. Así como Simba no podía ser igual después de escuchar la voz de su padre, el pueblo de Jerusalén no podía seguir igual después de escuchar la voz de Dios. La idea central de todo lo que les quiero compartir es que cuando Dios habla, querida iglesia, la restauración comienza cuando su pueblo escucha, pero escucha con reverencia y obedece luego con decisión y confía en su presencia. Confía en su presencia. Eso fue lo que acabamos de leer. Volvamos al versículo 12. Pero antes hagamos un resumen de los primeros 11 versículos. Insistimos, el pueblo de Jerusalén vuelve a su ciudad, comienza a reconstruir cada uno sus viviendas, sus casas, y allí aparece Ageo, este profeta de Dios, diciéndole al pueblo de parte de Dios el siguiente mensaje. Así que ustedes dicen que aún no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa del Señor, porque sus casas están muy artesonadas, están perfectamente acabadas, con lujo y detalle, pero la casa de Dios está en ruinas. Es por eso que ustedes cosechan, pero lo que cosechan no lo pueden disfrutar. Comen, pero no se sacian. Se visten, pero no se abrigan. Es más, la sequía que yo les he enviado a ustedes, yo la he provocado, dice el Señor. Y luego de que eso ocurre, viene obviamente la respuesta del pueblo. Y fíjese cómo reacciona el pueblo. Versículo 12, lo volvemos a leer. Y oyó entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador en ese entonces
de la región, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. ¿Qué escucharon? ¿Qué oyeron? La voz de Jehová su Dios y las palabras de Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. El primer movimiento, la primera acción que vemos en el pueblo de Jerusalén es que ellos escucharon. Y oyó Zorobabel, y oyó Josué, y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios a través del mensaje profético de Ageo. El verbo oír, oyó, no es solo escuchar sonidos. En el hebreo original quiere decir que es escuchar, pero con la intención de obedecer. La palabra oír, o oyó en este caso, viene del hebreo chamá. Es el mismo oír, el mismo yo de Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios le dice a través de Moisés, también profeta Moisés, el primero de los profetas, le dice a la generación de Josué, a la generación que va a tomar posesión de la tierra prometida, ¿qué les dice? En el famoso Shema judío, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, no simplemente oiga, sino que escucha con la intención, con la apertura a obedecer. Ese es el oír que está aquí, en el versículo 12 del capítulo 1. Ahora, lo interesante es que la respuesta que encontramos es una respuesta total del pueblo. Zorobabel y Josué, ambos, son parte del liderazgo del pueblo, político y religioso. Pero no solamente ellos responden, sino que todo el pueblo, es decir, la respuesta fue una respuesta colectiva. No solamente reconocen que fue Ageo el que les estuvo hablando por varios días, sino que las palabras de Ageo en el fondo eran las palabras de Dios. Miren, vamos al versículo 1 del capítulo 1 de Ageo. ¿Lo tiene ahí? Ageo capítulo 1, versículo 1. Dice, para que nos ubiquemos temporalmente y pensemos cuánto tiempo el profeta Ageo le estuvo hablando este mensaje de parte de Dios al pueblo de Jerusalén. Mire, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, ¿qué día? Primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, etc. Ahora, según el último versículo, el versículo 15 que ustedes leyeron, que dice, en el día 24 del mes sexto, del mismo mes, del mismo año, del segundo año del rey Darío. ¿Cuánto tiempo había pasado entonces? 23, 24 días habían pasado, y durante esos días incesantemente se puede imaginar la escena, Ageo parándose delante de las casas del pueblo de Jerusalén mientras ellos la estaban acabando con fino detalle, diciéndoles, hey, ustedes están aquí hermoseando sus casas y la casa de Jehová está desierta, está en ruinas, está desierta. 23, 24 días donde el pueblo no solamente reconoció la insistencia de Ageo, sino que en el fondo reconocieron que Ageo hablaba palabra de Dios. Palabra de Dios. Y este es el primer principio que quiero compartirles, es que el verdadero cambio espiritual en nuestras vidas comienza cuando reconocemos que la palabra predicada es autoridad de vida, no es opinión humana. El verdadero cambio ocurre cuando reconocemos que toda palabra que se predica con fidelidad a las Escrituras, que toda palabra que se predica con sensibilidad espiritual y dirección del Espíritu de verdad, que toda palabra que reconoce que Cristo es la revelación máxima de Dios para la humanidad, que toda palabra que se predica y que está inspirada en las Escrituras, Sagradas Escrituras, goza de autoridad divina, no es una opinión humana, debe ser escuchada, debe ser atendida.
Es verdad que hoy en día asistimos a una cantidad tremenda de información. Estamos en lo que muchos llaman la era de la sobreinformación. Basta con que usted se meta a Google y YouTube, coloque predicación cristiana. ¿Y cuántas predicaciones les van a aparecer? Muchísimas. Hay sermones de todos los libros de la Biblia y para todos los gustos. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que a veces estamos tan llenos de información que nos cuesta discernir la voz de Dios y entender que aquello que estamos escuchando y que puede sonar tan trivial es Dios hablando en nuestras vidas. Es Dios queriendo amonestarnos, corregirnos, enderezar nuestros caminos. Por cierto, no basta tampoco con asistir o escuchar sermones. Más allá de lo que pudiera escuchar el domingo o esta semana en mi casa, la pregunta clave es: ¿estoy obedeciendo lo que Dios ya me habló? ¿Estoy obedeciendo lo que Dios ya me habló? Pensemos en qué áreas de nuestra vida sabes que Dios te ha hablado, pero aún no has obedecido. ¿Cuánto tiempo debe pasar? Al pueblo de Jerusalén le tomó 24 días. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros obedecer las palabras de Dios? Y fíjense la reacción del pueblo luego de escuchar las palabras. Dice en el mismo versículo 12, hacia el final en su última línea, y temió el pueblo delante de Jehová. Temió el pueblo delante de Jehová. En la semana traía en la memoria la experiencia del profeta Habacuc. El profeta Habacuc ministró a Judá, la región del sur donde estaba Jerusalén, pero ministró mucho antes del exilio. De hecho, Habacuc profetizó que iban a ser exiliados, que iban a venir los caldeos, un pueblo grande y temible, y que iba a arrasar con el pueblo de Judá. A pesar de que no era la noticia que esperaban, a pesar de que no era la respuesta que deseaban, porque Habacuc estaba orando al Señor para que Él interviniera en la historia de su pueblo y pusiera orden. Él pensó que Él lo iba a hacer de una manera mucho más agraciada. Nunca se imaginó que para traer justicia y el orden que Habacuc estaba pidiendo en oración, nunca pensó Habacuc que iba a levantar a los caldeos, a los babilonios, y iba a usarlos a ellos para disciplinar a su pueblo. Pero el punto está en que fíjese que en el capítulo 3 de Habacuc, la respuesta del profeta es esta: he oído tu palabra, dice Habacuc. He oído tu palabra y temí. Y temí. No soy indiferente, no soy insensible espiritualmente a tus palabras. He oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos un sermón? ¿Qué pasa en nosotros interiormente cuando escuchamos una nueva enseñanza? ¿Nos genera un mínimo de miedo o temor? Y cuando estamos hablando de temor, cuando Ageo o Habacuc dicen que el pueblo temió, ese temor no se refiere a un terror paralizante, sino a una reverencia profunda que produce sumisión. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una palabra y se estremeció por dentro? A veces creemos que es responsabilidad del predicador, del orador, estremecernos por dentro. Pero ¿cuándo fue que usted escuchó una enseñanza, por sencilla que sea, y produjo un mínimo de temor reverente? Una reverencia profunda, a sujetarse a la voz de Dios, a sujetarse a la voluntad de Dios. A veces podemos escuchar sermón tras sermón. Sabemos en qué áreas de nuestra vida debemos cambiar. ¿Qué es lo que debemos corregir? ¿En qué debemos obedecer? Pero aún así no hay respuesta. Fíjese que si volvemos a la historia de Ageo, al pueblo de Jerusalén, hay una transición. El pueblo se mueve de la indiferencia. Recuerden el versículo 2. Ellos dicen, aún no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa de Dios. Eso es indiferencia espiritual. Es prescindir de la presencia de Dios, es decirle a Dios, no necesitamos tu presencia en medio nuestro. Podemos rehacer nuestras vidas sin tu ayuda. Pasan de la indiferencia espiritual a la reverencia. A la reverencia.
y temió el pueblo delante de Dios. ¿Saben por qué el temor es tan importante bíblicamente hablando? Porque, escuche bien esto, si a usted le cuesta obedecer a Dios, si a usted le cuesta lidiar con su pecado personal, si a usted le cuesta ordenar la vida, nunca va a poder haber una obediencia sostenida en el tiempo. O sea, en otras palabras, si yo quiero ser un hijo que obedezca a Dios, día tras día, semana a semana, mes a mes, yo debo asegurarme de no perder el temor reverente en mi vida. Por eso es que, gracias hermano Guillermo por su amén, por eso es que Salomón repite una y otra vez esa famosa máxima en el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Si usted y yo queremos vivir una vida sabia, si queremos disfrutar de buenos días, si queremos disfrutar de las bendiciones y la prosperidad de Dios que Él tiene reservado para sus hijos, simple, temamos al Señor y a su palabra. Solamente el temor de Dios puede asegurarme que yo obedezca en el tiempo y que mi obediencia sea constante. Pero ¿cuál es el problema? Hoy en día a veces el temor ha sido reemplazado por la emoción. Es el temor de Dios lo que hace que mi obediencia sea sostenida en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el temor de Dios lo que ordena mis prioridades. Es el temor de Dios lo que corrige mi liviandad espiritual. Es el temor de Dios, querida iglesia, lo que le devuelve el sentido a lo que es santo. A lo que es santo. Yo los sábados en la mañana le hago clases a maestros en un certificado de educación cristiana. Allí hay maestros de escuela dominical, líderes de adolescentes, de jóvenes, maestros de adultos que enseñan la palabra de sus iglesias locales. Y ayer una hermana me hizo una pregunta: pastor, ¿cómo puedo hacerlo para que mis adolescentes dejen de ser apáticos, indiferentes a la presencia de Dios y que cada vez que abramos las escrituras, cada vez que oremos en la iglesia, ellos no se muestren indiferentes? Yo le dije, si quieres la respuesta, me la da. Mira, la respuesta está en estos versículos que acabamos de leer y lo vamos a ver más adelante, porque hay algo que solamente la presencia y el Espíritu de Dios pueden hacer. Ok, pero pensemos nosotros como adultos. En el caso de las hermanas y hermanos que les hacía clase, yo les decía, a ver, piensen ustedes como educadores cristianos. A veces nosotros, ni siquiera nosotros mismos, por más que escuchamos palabras, por más que escuchamos enseñanzas bíblicas, ¿cuánto de eso que escuchamos semana tras semana realmente provoca en nosotros un temor reverente al Señor? ¿Cuánto de eso que escuchamos realmente nos lleva a vivir una vida sujeta a Dios, sumisa a Dios, a su voluntad? Si el cambio no parte por nosotros, difícilmente las nuevas generaciones van a ver la necesidad de temer al Señor. Le hablo aquí a los padres. No te burles de la fe en la casa. Está bien, si no sabes orar y no sabes leer la palabra de Dios frente a tu familia y generar una reflexión por mínima que sea, facilita el momento. Facilítalo. Si tu esposa lo va a hacer, facilítalo. Hijo, prestemos atención. Es Dios hablando a través de su palabra. Luego oremos para ver qué nos dice el Espíritu Santo, qué nos quiere hablar. Y que provoque en nosotros un temor reverente. De eso se trata, volver a reedificar el altar, que es el énfasis de nuestra iglesia para este año. De eso se trata, volver a reedificar el altar en las casas, en los hogares. Es que la voz de Dios a través de su palabra y el testimonio fiel del Espíritu Santo no siga siendo una voz más entre tantas otras más, sino que provoque en nosotros reverencia. Hay muchos que quieren bendición, quieren ser bendecidos por el Señor, pero no están dispuestos a reverenciar a Dios. Quieren promesas sin rendición. Pero el avivamiento comienza cuando el corazón vuelve a temblar ante Dios.
Y aquí viene una pregunta. Y siempre me gusta hacer preguntas porque creo que nos permite a cada uno de nosotros reflexionar. ¿Tu relación con Dios refleja más familiaridad superficial o reverencia profunda? Ahora, ¿qué les recuerda el Señor al pueblo luego de que escucharon y provocó en ellos un temor? Versículo 13, lo releemos. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, fíjense en esto, porque esta es clave. Yo, ¿lo leemos juntos? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Fíjese que este es el primer mensaje que recibe el pueblo después de temer y obedecer. No comienza con exigencias, sino que comienza nuevamente afirmándoles su presencia. Es Dios diciéndoles, miren, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Hoy en día hay tanta gente que vive ansiosa, afanada, con crisis de angustia, pánico, depresión. Yo entiendo que pueden haber causas biológicas, pero en la gran mayoría me atrevería a decir que es un problema espiritual, no biológico. Quienes sufren de angustia es porque simplemente en algún momento escucharon la voz de Dios, no le prestaron real atención, no se sujetaron, no le temieron al Señor y por la pérdida del temor de Dios, entonces se ven solos, desprotegidos, desvalidos. Mira, velo así, velo de esta manera. Si tú escuchas palabras de Dios y temes, tenlo por seguro que nunca te vas a sentir solo. Siempre la presencia de Dios va a ser garantía sobre tu vida. Y vas a sentir a Dios en tu vida. Y vas a experimentar su presencia en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy con vosotros. No es primera vez que Dios dice eso. Cuando uno lee detenidamente el Antiguo Testamento, se da cuenta que en repetidas ocasiones Dios le garantizó su presencia al pueblo de Israel. A Moisés le dijo en Éxodo capítulo 33, mi presencia irá contigo y te daré, mira, descanso. Presencia de Dios, descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si no estamos experimentando el reposo y el descanso que Dios ofrece, es simple. Es porque hemos desestimado la presencia de Dios. No hemos vuelto insensibles a la presencia de Dios. Y ya su voz y su consejo no provoca en nosotros un temor reverente. Pero Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No es primera vez que se lo dice el pueblo. Ese es el lenguaje del pacto, de la alianza. Luego se lo dice a su sucesor, a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Donde quiera que vayas, mi presencia está asegurada. Yo estoy con vosotros. Es el lenguaje del pacto que vemos en Éxodo, que vemos en Josué y en repetidas ocasiones. Y este es el siguiente principio que quiero compartirles, iglesia. Dios no solo exige obediencia, es que acompaña a los que lo obedecen. ¿Lo escuchó bien? Repita esto después de mí, para que vayamos internalizando esta verdad. Dios no solo exige obediencia, sino que acompaña a los que le obedecen. Lo voy a volver a repetir. Dios no solo exige obediencia, sino que acompaña, a los que le obedecen. Lo vuelvo a poner en otras palabras. Si usted se siente solo, si usted se siente desprotegido, si usted siente que Dios se ha olvidado de usted, que ha pasado por alto su causa, es simple. En algún momento no es que Dios no le haya hablado, le habló, pero usted no escuchó y no provocó en usted esa palabra un temor reverente que lo moviera a la obediencia. Porque cuando uno escucha, teme y obedece, sigue ese patrón, a consecuencia de eso ocurren dos cosas. Dios está conmigo. No me siento solo.
no me siento desprotegido. Y en segundo lugar, Dios me bendice. Así que la presencia de Dios, sí, una salvedad, no es recompensa por perfección, sino que Dios le dice al pueblo de Jerusalén, luego que escucharon y temieron, les dice, miren, yo estoy con ustedes. Como lo estuve en el pasado con mi pueblo, yo sigo estando con ustedes, con los que me obedecen. Y mi presencia, en otras palabras, le dice el Señor al pueblo de Jerusalén, mi presencia es gracia para sostenerte en medio de la debilidad, es gracia para sostenerte en medio de aquellas cosas que te cuestan obedecer. No hay garantía de que el problema se va a resolver, pero es gracia para sostenerte, para volver a levantarte. Muchas veces el temor a obedecer a Dios viene de pensar, ¿y si no resulta? ¿Y si no resulta? O he escuchado esto también, no, es que Dios lo que me está pidiendo es demasiado. Es mucha la demanda de Dios. Y yo no quiero y no deseo dejar lo que estoy haciendo y cómo estoy viviendo mi vida. Y Dios por lo general siempre corresponde de la misma manera. Dios nos dice, el Dios, no te prometo facilidad, te prometo mi presencia, gracia suficiente para avanzar. Sí. Una nueva pregunta, ¿qué cambiarías en tus decisiones? Piensa en las decisiones que a diario tomas. ¿Qué cambiarías en tus decisiones si vivieras con plena conciencia de que Dios está contigo? Vamos al versículo 14 para ver cómo termina esta historia. Y de entrada hay un verbo que es clave. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Fíjese que lo que despierta no es la mente, la razón o un impulso físico, no es el cuerpo. ¿Qué es lo que se despierta? El espíritu. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y también despertó el espíritu ¿de quién? De todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, y despertó. ¿Qué implica este verbo despertar? Implica que antes, entonces, obviamente estaban adormecidos espiritualmente. Adormecidos espiritualmente. El pueblo de Jerusalén estaba tan distraído, edificando sus propios proyectos de vida, levantando sus casas, y se habían olvidado del templo, de reconstruir la casa del Señor, símbolo de la presencia manifiesta de Dios, símbolo de que Dios está gobernando en medio de su pueblo. Estaban dormidos espiritualmente, Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo el Dios y Padre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice algo que es claro, que todo creyente, aun siendo un hijo de luz, si le da espacio a las tinieblas en su vida, puede gradualmente comenzar a dormirse. Nadie, espiritualmente hablando, nadie se duerme de un rato a otro. En la medida en que nosotros dejamos de comprobar esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta y comenzamos a prestarle más atención a las tinieblas, a nuestra propia carne, bueno, es simple. Lo que va a suceder es que vamos a dormirnos espiritualmente hablando. Por eso es que Pablo le dice, miren entonces con diligencia cómo anda y por favor sean sabios. Y esa palabra sabio nos vuelve a recordar el lenguaje sapiensal de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el momento en que yo gradualmente empiezo a perder el temor de Dios en mi vida, me da lo mismo escuchar sus palabras o no. Comienzo a cuestionar, no es que esa es palabra de hombre, es el pastor hablar. Es su criterio, no es la verdad de Dios. En el momento en que comienzo a sobreinformarme, a escuchar tanta palabra que ya la palabra se vuelve algo trivial, algo superficial. Y en el momento en que dejo de temer a Dios y comienzo, lo que es peor, a darle a rienda suelta a la carne, eso tarde o temprano te lleva a dormir. Volvemos a Jehová. Así es que el hecho de que el versículo 14 dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo, significa que estaban adormecidos espiritualmente. ¿Qué otra cosa significa esto? Fíjese que es Dios, no es el hombre. No fue Zorobabel, no fue Josué, que eran los líderes. No, no es el hombre, ni siquiera es Ageo, como portavoz y profeta de Dios. Es Dios, Dios y su presencia el agente principal del avivamiento. Es Dios, es Dios. ¿Sabe? Él dice, hay algo que solo Dios puede hacer. Hay algo que solo Dios puede hacer. Por eso debemos orar por avivamiento. Debemos orar por un avivamiento personal, por un avivamiento en nuestros matrimonios, por un avivamiento espiritual en nuestras familias, en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo de este tiempo. Debemos orar por un avivamiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? ¿Y en cuántos momentos de la historia de la iglesia han habido periodos de avivamiento, movimientos de reforma espiritual, que incluso han afectado lo social y lo político en las naciones que experimentaron ese avivamiento? Pero ¿por qué debemos orar por avivamiento? Porque, según lo que acabamos de leer, hay una obra que solo Dios puede hacer. ¿Sí? No lo puede hacer hombre alguno. No lo puede hacer hombre alguno. Solo lo puede hacer Dios. 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 De ahí que vale orar y decirle, Señor, aviva tu obra, como oraba Bacuta. Aviva tu obra. En medio de este tiempo, aviva tu obra. Que vuelva a haber un renovado interés en tu palabra, en escuchar tu voz. Que vuelva tu palabra a provocar un temor reverente en nosotros. Que nos lleve a cambiar, a arrepentirnos de obras muertas y comenzar a vivir como hijos de luz. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer tu palabra, que tu palabra corra. Aviva tu obra en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Aviva tu obra, porque hay algo que solo Dios puede hacer. No lo puede hacer una estrategia de hombre, no lo puede hacer un programa en particular. Solo Dios. Solo Dios. Y es interesante, hay un pequeño detallito, que en el versículo 14, al igual que en el versículo 12, se vuelve a repetir todo el fuero. Se vuelve a repetir los nombres de Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote. Si ya se había dicho en el versículo 12,
¿Cuál es la intención de volver a repetirlo en el versículo 14? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y es que, en el fondo, lo que aquí ocurrió en Jerusalén es que hubo unidad en el mover de Dios. Hubo unidad en el mover de Dios. El avivamiento no fue simplemente para la casta religiosa o para el gobernador, sino que fue para todo el pueblo. Hubo unidad en el mover de Dios. Eso a mí también me lleva a pensar de que debemos orar para que todos vayamos en la misma dirección, para que todos decimos lo mismo de parte de Dios. Deseemos este avivamiento y no solamente sea la oración o la intercesión de unos pocos, Alguien me dijo, si quieres prestar atención, si realmente la iglesia está avivada, presta atención en la asistencia del culto de oración el día jueves. Pero podemos seguir presentando una serie de cursos. Es que todavía no ha llegado el tiempo de edificar el altar. Estoy ocupado, pastor, en mis proyectos. Llego cansado del trabajo. Debo atender otras responsabilidades. Y que se entienda bien, no estoy haciendo un llamado a volvernos templocéntrico, a girar en torno a las actividades del templo. El principio es más profundo, es volver a poner a Dios en el centro. Es volver a tener un corazón intercesor que ore por avivamiento, que interceda por avivamiento. Así que el avivamiento no es producido por emoción humana, sino por obra soberana de Dios en el corazón. Pero es Dios quien despierta. Y despierta cuando el pueblo responde. Así es que si queremos avivamiento es simple. Comencemos a prestar atención, a oír realmente la palabra de Dios. Démosle espacio en la presencia de Dios que provoque en nosotros un temor reverente, un deseo de sujetarnos a esa voz. Y créeme que cuando eso comienza a suceder, no solo vas a experimentar a Dios a tu lado, no te vas a sentir solo, sino que tu vida espiritual va a empezar a avivarse. Toda tibieza espiritual, toda liviandad o superficialidad espiritual ya no va a ser parte de tu vida. Hay personas muy activas, ocupadas, incluso religiosas, pero espiritualmente dormidas. Se necesita más que motivación para volver entonces a animaros. Se necesita una intervención divina. Yo mientras oraba esta palabra en la semana, el Señor en un momento me pregunta lo siguiente, me lo pregunta a mí. Esta es la pregunta que quiero también dejársela a ustedes para su propia reflexión. Me preguntaba a mí, Andrés, ¿hay áreas de tu vida donde estás funcionando? Hay áreas de tu vida donde estás funcionando, estás haciendo las cosas que debes hacer, ya sea en tu matrimonio, en tu familia, en tus responsabilidades de la iglesia. Hay áreas de tu vida donde estás funcionando, pero espiritualmente estás dormido. Y les hago esa pregunta. Hay áreas de tu vida donde estás funcionando, pero espiritualmente estás dormido. Que el Señor nos ayude, amén. Y vamos con el quinto y último punto. Dice finalmente la última parte del versículo 14, luego que escucharon, luego que experimentaron temor de Dios, luego de que Dios les reafirmara su presencia y luego de que el mismo Dios despertara su espíritu. ¿Qué consecuencia trajo todo esto? Dice la última parte del versículo 14, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos suyos. Léalo por favor con cuidado. Piensa en lo que está leyendo. Dice, y vinieron y trabajaron. No dice que hubo alguien que los forzó y los obligó a ir al monte, buscar madera, volver al templo y reedificar la casa. Alguien los obligó aquí, alguien tuvo que manipularlos o persuadirlos en el mejor de los casos. No, esto es obra de Dios. Y vinieron y trabajaron con motivación suficiente, con voluntad, con ánimo pronto. Y vinieron y trabajaron sin necesidad de que nadie los obligara.
y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Su Dios. La obediencia no quedó en emoción, la obediencia no quedó en intención, se volvió una acción visible. Trabajaron, eso implica esfuerzo, sacrificio, constancia. Así es que este es el último principio que quiero compartir, es que la verdadera espiritualidad siempre se va a evidenciar en acciones concretas. No hay avivamiento genuino sin un compromiso práctico. El pueblo de Jerusalén dejó las excusas, ya dijo, no es tiempo, sino que ahora comenzó a construir lo que había abandonado. Hoy la pregunta no es ¿qué sientes?, sino más bien, quédate con esto, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dijo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dijo? ¿Qué acción concreta necesitas comenzar esta semana en obediencia a Dios? ¿Qué acción concreta necesitas comenzar esta semana en obediencia a Dios? Así es que, a modo de conclusión, estos versículos nos muestran una secuencia poderosísima. Primero Dios habla a través del profeta, el pueblo escucha, el pueblo teje, Dios afirma su presencia, Dios mismo despierta y finalmente el pueblo actúa. Actúa. Nunca lo olvides. Ese siempre ha sido el camino del despertar espiritual. Siempre. Todo avivamiento, todo despertar espiritual sigue el mismo patrón. Dios habla, el pueblo escucha, no es indiferente la voz de Dios, el pueblo teme, Dios afirma su presencia, Dios despierta, el pueblo actúa. Ese es el camino del despertar espiritual. Yo quiero invitarles a que pueda ponerse de pie. Vamos a orar. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.